Amén. Aunque el día domingo, el domingo pasado, estuvimos hablando, dimos algunas indicaciones, subimos un video, ¿verdad? Pero hermano, pues necesitamos corroborar para que quede bien claro cuáles son las indicaciones. Amén. Así que antes de comenzar, hermano, quiero decirle que el día domingo 12 de este mes, amén, del mes de julio, estaremos con nuestro primer servicio después de casi 4 meses, hermanos, más bien 4 meses. Y gracias a Dios nos podemos reunir nuevamente. Gracias a Dios, hermanos. Tomemos las medidas pertinentes necesarias, hermanos, para que usted ya miró el video, hermanos. Tampoco nos vamos a estar, hermano, como alguien nos escribió por ahí, ¿verdad? Que no, que Faraón, esa orden es de Faraón y que no quería que salieran los niños, los ancianos. Nosotros no lo hacemos por esa situación, sino lo hacemos por precaución, hermano. Amén. Así que le pido de favor, hermanos, que no estoy diciendo que los hermanos mayores de 60 años no vayan a regresar, hermano. Esto va a ser paulatino. Amén. El día 12 de este mes es nuestro primer servicio y vamos a comenzar a las 9 de la mañana. Yo le pido por favor, hermano, usted que le vamos a hablar por teléfono a través de una llamada o a través de un mensaje de texto por WhatsApp. Hermanos, vamos a estarle confirmando su asistencia para este domingo 12 de julio a las 9 de la mañana y hermano, mediante un mensaje de texto a su WhatsApp, vuelvo a repetir, o con una llamada telefónica, hermanos, entonces nosotros vamos a estarle corroborando para que usted pueda estar aquí con nosotros. Amén. Vamos a tener una lista, hermanos, donde pues ahí vamos a tener a todos ustedes, los que van a estar en este servicio, pues van a estar anotados, hermanos. Por favor, yo les pido que si usted, hermano, no le corroboran mediante un mensaje de texto o una llamada, hermano, eso quiere decir que usted pues no alcanzó el cupo y a mí me da eso, me da pesar, porque yo quisiera que todos estuviéramos aquí, hermanos, pero vuelvo a repetir, seamos prudentes en las cosas, hermanos. Yo no quisiera que el día de mañana se pudiera contagiar a alguien por el virus o, hermanos, pues nos pudieran cerrar la iglesia o ser acreedores a una multa, hermanos. Creo que debemos de ser prudentes. Amén. Les recuerdo que, hermanos, aquí tenemos que ser bien honestos porque, hermanito, dentro de las recomendaciones que hemos dado, pues si usted tiene alguna enfermedad crónica degenerativa, como ya lo que hemos mencionado, diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, hermanos, cáncer, todo eso, no, hermano, por seguridad de usted, y aquí tenemos que ser, vuelvo a repetir, bien honestos, íntegros, para que usted, hermano, pues no pueda venir ahorita por el momento, no que usted ya no va a venir, sino que por el momento, pues esas son las indicaciones que nos están dando, hermanos. Amén. Yo le pido que sea bien honesto, hermano, que usted, si se va a anotar en la lista, tenga bien consciente, hermano, si usted tiene diabetes, por favor, hermano, pues ahí nosotros no podemos valorarlo. Yo le voy a pedir que usted traiga un diagnóstico médico para decir sí, no, sí, no. Yo creo que aquí es la integridad de cada uno, la honestidad, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos. Amén. Así que yo le pido por favor, hermano, si usted tiene más de 60 años, hermanito también, no, por favor, no queremos causarle alguna disgusto a usted, pero seamos honestos, hermanos. Amén. Así que yo les estoy pidiendo, por favor, honestidad. El día 19 de julio, que sería de este domingo que viene al siguiente, o sea que dentro de 15 días, más o menos, ahí vamos a tener 2 cultos, 2 servicios. Pero yo quiero que usted sea bien puntual también, hermano, porque vamos a comenzar el primer servicio el día 19 de julio a las 8 de la mañana. Amén.
8 de la mañana y probablemente vamos a tener que durar 2 horas en ese servicio para dar un tiempo, hermanos, a los hermanos servidores que nuevamente se sanitice, ¿verdad? Cada silla, también con las personas de los instrumentos, de los hermanos de alabanza. Y a las 11 de la mañana vamos a comenzar el segundo servicio. Igualmente, vamos a durar 2 horas más o menos, hermanos, para ir probando cómo vamos estando. Amén. Hermanos que están, también les vamos a corroborar el día para el día 19 de julio, quiénes van a venir al culto de las 8 de la mañana y quiénes van a estar viniendo en el culto de las 11 de la mañana. Amén, hermanitos. Aquí sí les voy a pedir que sean muy puntuales, porque si alguien se inscribe al culto de las 8 de la mañana y llega a las 10 de la mañana, mejor ya no llegue, hermano. Amén, porque entonces no va a alcanzar nada y usted va a decir, me quedo al de las 11. No se va a poder, hermano. Amén. Así que le pido por favor que llegue por lo menos 5 minutos, hermanos, antes, ¿verdad? Y vamos a estar dando solamente de tolerancia 10 minutos. O sea que a las 8:10 vamos a cerrar la iglesia, hermanos. Pues los que hayan llegado, ¿verdad? O si están llegando, hermanos, pues a esos últimos vamos a darles oportunidad. Porque, hermanos, si no nos van a vamos a estar retrasando los servicios. Amén. Nosotros vamos a comenzar el culto a las 8. Pero todavía vamos a estar dando una tolerancia para los hermanos que vengan, hermanos. Es más, usted tiene que llegar por lo menos unos 10 minutos antes, para que así, hermano, no hagamos aglomeración de personas. Amén. Y a las 10 de la mañana vamos a estar terminando porque vamos a dar una hora, hermanos, donde sanitizamos. Usted sale también, ¿verdad? Mientras llegan los otros hermanos, pues también vamos a dar ese tiempo, hermanos. Y vamos a comenzar el segundo culto a las 11 de la mañana. Todavía, para el día 19 de julio, ya hermanos, ya tenemos todo un culto lleno de personas, ¿verdad? Las 100 personas. Pero para el segundo culto de las 11 de la mañana todavía no se han anotado. Amén. Están todo, hermanos. Si usted no se ha anotado desde el día que comenzamos el domingo, no se ha anotado, los que ya se anotaron, hermanos, ya no hay problema, porque ellos van a estar tanto en el culto el próximo domingo, ¿verdad? Y algunos de alabanza que también van a estar aquí. Pero si usted no se ha anotado, hermano, por favor hágalo. Amén. Hágalo y así vamos a tener llenos ya los cupos para los 2 cultos el próximo 19 de julio. Así que esas son las indicaciones, hermanos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, hermano, pues esté mandándolos a través del Facebook, ¿verdad? Para que nosotros sepamos las dudas que usted tiene y podamos responderlas. El hermano Joel Limón, ¿verdad? Va a estar en línea, va a estar anotando a las personas. Y hermanitos, pues ayúdenos, por favor, ayúdenos, hermanos, ayúdenos. Yo sé que esto no va a ser, si ya nos hemos aguantado pues 4 meses, hermano, que no podamos aguantar esos 15 días, a lo mejor si usted no alcanzó para este domingo, pues dentro de 15 días vamos a tener 2 servicios y así sucesivamente vamos a ir viendo. Si es necesario que tengamos que hacer para el siguiente domingo, después del 19, 3 cultos, lo vamos a hacer, hermanos. Si es necesario hacer 4 cultos, pues los vamos a hacer. Amén. Así que no crea que ya, no vamos a regresar. No, sí vamos a estar regresando. Lo único que estamos viendo nosotros ahorita es cómo vamos, hermanos, a estar regresando. Amén. Y pues que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría, hermanos. Amén. Así que por favor no quiero que se sienta usted, hermano, si usted no alcanzó y usted no vaya a decir, es que el pastor tiene sus escogidos. No, hermano. Así que le pido de favor que se anote. Le pido de favor, hermano, que si usted tiene una duda, lo haga saber. Amén. Bueno, no sé cuánto tiempo me llevé.
y no quiero también, hermanos, pues dejar a un lado lo que es importantísimo, que es la palabra del Señor. Así que yo le pido, por favor, que oremos al Señor, y yo voy a estar, antes de orar, vamos a estar, hermanos, anunciando el día viernes, también vamos a dar la misma información. Próximo domingo también vamos a estar informando, hermanos. Así que vamos a estar para que no haya ninguna duda. Amén. Quiero decirle también, perdón, hermanos, que se me viene, el día de mañana, miércoles, van a estar viniendo a sanitizar la nave principal de la iglesia. La van a estar sanitizando. Cuando también nuestros hijos vayan a regresar, vamos a sanitizar también la casa para que haya más seguridad. Amén, hermanitos. Así que van a venir algunas personas que son profesionales en esto, nos van a venir a sanitizar el día de mañana, hermanos. Así que para el día domingo, pues vamos a estar, si Dios lo permite, pues en orden para recibirlo, tomar todas las medidas necesarias de sanidad, hermanos, respetando la sana distancia y todo lo que usted ya vio en el video. Así que, hermanitos, pues que Dios nos ayude. El día viernes igual vamos a estar informando, hermanos, por si usted tiene dudas. Amén. Bueno, pues oremos, hermanos. No hay ninguna duda, ahorita no te mandaron ninguna duda, ¿verdad? Amén. De por sí ahorita no hay muchos viendo. Amén. Pero yo sé que son los fieles. Oremos, hermanos. Ahí en su casa, por favor, bendígame y yo lo bendigo. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar en casa, Señor. Mis hermanos que están en casa, Padre, nosotros estamos en tu casa. Señor, gracias por esa oportunidad tan extraordinaria, tan maravillosa, mi Dios. Y Señor, que podamos hoy, Señor, aparte de que nos das la oportunidad de tener la vida, nos das la oportunidad en lo personal de poder compartir tu palabra, Señor. Por favor, habilítanos, Espíritu Santo, reconociendo que tú eres el principal, Señor. Gracias, papito, por cada uno de mis hermanos que están conectados. Los bendecimos, Señor. Bendecimos sus vidas, sus hogares, Padre, y que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra, nos perfecciones, Señor. Por favor, Señor, que todos nuestros sentidos estén abiertos, Señor, para poder, Señor, como una esponja, Padre, aspirar todo, Señor, esas bendiciones que tú tienes en tu palabra para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Amén, hermano. Permítame, déjenme aquí ver, bueno, sigo insistiendo, hermanos, que el domingo les hablábamos acerca de la conspiración familiar. Hoy vamos a hablar acerca de los misterios, ¿verdad? Quería continuar el tema para el día de hoy, del domingo, pero amén, no vamos a dejar, hermanos, vamos a dejarlo probablemente para el día viernes. De la misma manera, quizá, yo sé que este viernes toca culto de oración, pero quiero, hermanos, seguir con esto y aprovechar que está fresco, ¿verdad? Y continuarlo el día viernes, hacerlo familiar. Así que, hermano, esté conectado, por favor, porque todavía hay cosas interesantes. Siempre la Biblia es bien interesante. Quiero decirle, hermano, que como le decía el domingo, el Señor pronto viene y todo esto nos lo está anunciando las cosas que estamos viendo. Amén. El día domingo yo le decía que hay una conspiración, hermano, contra la familia, así como en Nehemías hubo una conspiración de sus enemigos. Hoy en día también hay una conspiración, y más que conspiración, hermanos, yo creo que eso ya no es tanto una conspiración porque en la definición que vimos, hermano, de conspiración es cuando personas se unen para arrebatarle a alguien el poder y hacer confabulaciones. Pero lo que están haciendo ya no tanto es, hermano, es algo que nos están, más que una conspiración, le decía, es una imposición que están haciendo, ¿verdad? Y entonces miramos todas las cosas, hermano, hablamos acerca de los movimientos, hermano, que se están dando, todo el movimiento LGBT, hermano, toda la pedofilia que quiere estar legalizando mediante la ventana de Overton. Todas esas cosas que estamos viendo alrededor, hermanos, pues nos indican que el Señor viene. Amén. Los retos que están haciendo en las redes sociales, hermanos, están aprovechando los pedófilos, precisamente esa aplicación TikTok,
donde les están enseñando a los niños, ¿verdad?, a hacer retos, donde precisamente, hermano, lo están induciendo a eso. Así que tengamos cuidado, hermano, acerca de lo que están mirando nuestros hijos y de los retos que se están haciendo. Cuando miramos también todo lo que nos están anunciando también, hermanos, las noticias. En China hubo un brote de peste negra, peste bubónica, hermanos. Nos están anunciando que probablemente viene otra, hermanos, una pandemia, pero de una gripe porcina. Hermano, nos están anunciando tantas cosas que estamos viendo, hermano. Y esto nos deja ver que, vuelvo a reiterar, que el Señor pronto viene. Así que preparémonos. De verdad deberíamos de estarnos preparando, hermano, para lo que viene. Y mirar, como dice la palabra, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca, hermano. Así que yo le hago una rogativa. Busquemos al Señor. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Pero bueno, así que, hermano, hoy vamos a hablar acerca del misterio de Israel. Hemos estado hablando acerca del tema de los misterios, ¿verdad? Hablamos acerca de, hermano, para poder, como en un nivel donde vamos avanzando, ¿verdad? Tenemos primeramente que conocer los rudimentos, lo elemental, lo fundamental, la doctrina, hermanos, y para que nosotros después de ahí vayamos avanzando. Amén. Y entonces vayamos conociendo esos misterios que el Señor ha dejado. Y hasta, hermano, usted sabe que hay un texto que yo le he sacado en Deuteronomio 29:29, donde habla, hermanos, de que los secretos pertenecen a Dios, pero los misterios han sido revelados. Entonces, que en algún momento el Señor, cuando lleguemos a esa etapa, donde también eso es parte de la doctrina básica, hermanos, de oyente, amigo de Dios, que podamos llegar a ser amigos de Dios. Y usted sabe que los amigos se pueden revelar algunos secretos. Y que el Señor pueda, hermanos, en su misericordia revelarnos. Aún, hermano, que el Señor pudiera revelarnos el momento en que Él va a venir. Algunos dicen el día y la hora nadie la sabe, hermanos, y eso lo dijo Jesús. Pero ahora Él es Dios, hermano, y Él sí lo sabe. Y entonces Él dado una revelación, la revelación que Dios le dio a Jesucristo, y Jesucristo, hermano, se la dio a sus siervos. Entonces, creo que Dios sí nos puede traer esa revelación a nuestro espíritu, hermano. Pero necesitamos tener nuestro oído bien agudizado. Ok. Hace 8 días estuvimos hablando acerca del misterio del no todos dormiremos, donde hablábamos, hermanos, de que en algún momento, ¿verdad?, hay gente que nos ha antecedido y ha partido en la presencia del Señor. Pero también hay gente que se va a quedar, hermanos, viva, y entonces también en algún momento el Señor tiene que hacer una transformación completa en nosotros. Amén. Tanto para aquellos que, hermanos, que ya durmieron en el Señor, como para aquellos que van a quedar y llegar a la estatura de vivientes, va a haber una transformación para todos. Así que, hermanos, eso lo vimos hace 8 días. Y hoy quisiera aprovechar para ver, hermanos, el misterio de Israel. Así que quisiera comenzar con lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. En la versión moderna Pratt, esta es la Biblia Pratt, y miremos lo que dice 25 y 26. Porque no quiero que seáis ignorantes. Mire, hermano, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo. No quiero que seáis ignorantes. Por eso nosotros debemos, hermanos, es importante el conocimiento. Amén. Hemos hablado mucho acerca del conocimiento, hermano. Entonces, el conocimiento, hermano, nos aleja de la ignorancia. Y el apóstol Pablo está diciendo, porque no quiero que seáis ignorantes, hermanos, que este misterio, y la palabra misterio que aparece ahí, es la palabra musterión que hemos estado viendo. Para que no seáis sabios en vuestro propio concepto. Ojo, para que no seáis sabios en vuestro propio concepto. Que endurecimiento parcial, ojo con esto, hermano, endurecimiento parcial ha acontecido a Israel. Cuando usted investiga la palabra endurecimiento, hermano, en el griego, esa palabra endurecimiento tiene que ver, hermanos, da algunas connotaciones, ¿verdad? Por ejemplo, dice que significa terquedad,
Sí, en la versión, perdón, en el diccionario Strong, estaba viendo que significa estupidez. Eso es fuerte. Estupidez, terquedad, endurecimiento, duro, ¿verdad? Y entonces, encallecimiento. A mí me llamó la atención también esa palabra que es encallecimiento. Eso, hermano, me deja ver, hermano, que no es algo que le sucedió al endurecimiento de un día para otro, sino en algún momento, ¿verdad? Israel tuvo muchos llamados, hermanos. Recordemos nada más, leamos lo que dice la Biblia, hermanos, el recorrido que ellos hicieron de Egipto a Canaán, hermanos. Dios les habló de muchas maneras, Dios les mostró su gloria, ellos vieron milagros extraordinarios, pero aún a pesar de todo eso, hermanos, ellos estaban en un endurecimiento. Dios le mandó, hermanos, jueces, les mandó, ya no quisieron los jueces, le quisieron reyes, Dios les empezó a levantar reyes, y aún así, hermanos, ellos no entendieron. Entonces, quiere decir que al final, cuando usted mira al pueblo de Israel, el Señor le habla y dice que es un pueblo duro de cerviz. Entonces, hubo un endurecimiento parcial. Me llama la atención esto que es parcial a Israel, hasta tanto que la plenitud de los gentiles haya entrado. Entonces hay un endurecimiento a Israel, y dice el apóstol Pablo, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Y ahorita vamos a estar viendo eso. Yo sé que usted, hermano, ya cuando le estoy leyendo este versículo, usted ya tiene ahí en su mente, está registrando muchas cosas de las que hemos visto. Y dice el versículo 26, y de esta manera todo Israel será salvado. Ojo, y de esta manera todo Israel será salvado. Así como está escrito, procederá de Sión el libertador, él apartará de Jacob las iniquidades. Amén. Entonces, hermanitos, esto es lo que dice la Biblia en Romanos 11, 25 y 26. Mira lo que, hermano, aquí esta nota. Israel es el pueblo escogido de Dios entre las naciones, eso lo sabemos. Los favores de los que goza se enumeran de la siguiente manera. Mire por favor este versículo que le voy a enseñar, hermano, son todas las bendiciones a los cuales ellos habían, hermano, eran acreedores y son acreedores, amén. Puesto que en algún momento, hermano, Dios le puso una pausa a Israel físico, al Israel geográfico, hermanos, y Dios empezó a tratar con otro pueblo, y ahí entramos nosotros, y por eso el apóstol Pablo está diciendo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, amén. Dios abrió un paréntesis, eso lo sabemos. Ahora, mire por favor de lo que ellos, hermano, las bendiciones que ellos tenían. Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Dice que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos. A quienes pertenece la adopción como hijos. Recuerde cuando Jesús, hermano, estaba, hermano, aquella mujer sirofenicia que tenía, hermano, me parece que su hija, hermano, la atormentaba un demonio. Se acercó a Jesús y le rogaba que sanara a su hija. Y entonces Jesús le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Entonces aquella mujer, hermano, era una mujer sirofenicia, amén, no era judía, y entonces Jesús le estaba diciendo, hermano, mire cómo la trató. Y aún aquella mujer, hermano, usted sabe la plática que ellos tuvieron, y Jesús, y aquella mujer dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que los hijos tiran al suelo. Entonces, hermano, esa mujer tenía una fe extraordinaria. Ahora, entonces, miremos, hermano, ellos eran acreedores a la adopción como hijos. Y dice, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, amén, y de quienes según la carne procede el, mire, esto está bien extraordinario, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos, amén. Mire qué cosas tan extraordinarias, hermano. Si usted empieza a enumerar ahí todas las cosas a las cuales ellos eran acreedores, es algo que ellos perdieron, que ellos, hermano, menospreciaron. ¿Por qué? Por su terquedad. Amén. Vuelvo a repetir, yo no lo estoy diciendo, usted vaya e investigue esa palabra endurecimiento, la que vimos en Romanos 11, 24. Por su estupidez, así dice hermano el diccionario Strong. Entonces, perdieron todo eso. Y entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a ver, aquí está un esquema, donde Dios empezó a tratar, hermanos, Dios empezó a tratar con la humanidad, amén. Y ahí está Israel, humanidad. Pero después Dios, hermanos, trata con la iglesia. Y ahí usted mira, hermano, cómo hay un paréntesis, ¿verdad? Bueno, hay una, donde está, hermano, se ve una separación, ¿verdad? Ahí usted mira las líneas, hermanos. Israel, humanidad, después está iglesia, Israel abajo, que es el Israel espiritual, hermanos. Y después Dios está poniendo esa pausa o ese paréntesis, porque Dios va a seguir tratando con Israel y aún también con la humanidad, hermanos. Amén. Entonces, miremos algo. Aquí cuando nosotros miramos este versículo, Génesis 4, 25 y 26, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces comenzó a ser invocado el nombre del Señor. Hermano, miremos algo importante. Dios ha querido siempre, hermanos, tratar con la humanidad. Amén. Desde un principio Dios puso a Adán y a Eva, hermanos, y de ahí, hermano, Dios había, dentro de los planes de Dios, era precisamente, hermano, que todo eso se multiplicara, porque se lo dijo esa fue, hermano, lo que le estaban diciendo en Génesis 1, 26 y 27. Amén, que se multiplicaran. Ahora, Adán y Eva fallaron, fueron expulsados del huerto. Y ahí, hermanos, de todas maneras, el Señor tenía que seguir tratando con la humanidad. Abel, hermanos, fue muerto por Caín, y dice la Biblia que Caín era hijo del maligno. Amén. Entonces se dejó influenciar por el maligno, pero vino como una restitución a Eva, hermanos, donde entonces le nació Set. Y cuando usted mira Génesis capítulo 5, miramos ahí dentro de la genealogía de Adán, está Set, y ahí se desprende, hermano, también quienes vinieron de esa genealogía. Amén. Donde encontramos ahí, hermanos, a Enoc, aquel que fue arrebatado, donde encontramos también ahí, hermanos, ¿cómo se llama? A Noé, y donde a Noé en el capítulo 9 de Génesis, miramos que le dicen las mismas palabras que aquel, hermanos, cuando Dios empezó a crear en el Génesis capítulo 1, que se multiplicara, que fructificara, hermanos, y entonces eran algunos prototipos donde Dios empezó a seguir tratando con la humanidad. Amén, hasta que tuvo que escoger a un pueblo también, hermanos. Y Dios sigue tratando aún en este tiempo con la humanidad. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios va a seguir tratando. Escogió, hermanos, cuando nosotros miramos la historia, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad? Entonces Adán, hermanos, después ahí está Set, después ahí está Enoc, que se lo llevaron, después está Noé, hermanos, después miramos a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, después miramos, hermanos, siervos que están dentro de la Biblia, hermanos, y que en algún momento algunos fueron prototipos de Adán. Va a decir, ¿dónde dices? Son prototipos, hermanos, como donde Dios quería, porque cuando nosotros miramos a Noé, dice la Biblia que era, hermanos, en su genética no había contaminación. Eso lo vamos a seguir mirando más adelante. Entonces eso quiere decir que Dios va a seguir tratando, aunque, hermanos, han fallado. Israel falló, Abraham falló, Noé falló, Isaac falló, hermanos, Jacob falló. Hermano, la iglesia en algún momento, hermano, quizá puede fallar, pero por eso es que el Señor siempre se guarda remanentes.
Amén. Y Dios quiere seguir tratando. Ok, pero sigamos. Ahora miremos, hermanos, no solamente Dios ha tratado con la humanidad, sino también Dios trató con Israel. La Biblia dice en Juan 1:11, en la Biblia textual, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de Israel. Y ya miramos todo, hermanos, ellos eran acreedores a los pactos, hermano, a las bendiciones, a las promesas, hermano, al culto, ¿verdad? A todo aquello, hermano, que miramos ahí en el versículo que les acabo de mostrar, hermano, en el versículo de Romanos capítulo 9. Y entonces miramos cómo el Señor, hermano, dice la Biblia en Juan que Él vino a lo suyo, pero los suyos, por la terquedad que había, no lo recibieron. Después Hechos 1, 6 y 7 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ellos estaban entonces diciéndole, como Él había venido, hermano, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar? Ojo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y usted sabe, hermano, que eso fue hace 2000 años. Y donde nosotros podemos encontrar, hermano, esa pausa que Dios le dio a Israel. Amén, ese endurecimiento parcial. Y entonces el Señor por eso les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Pero ahora nosotros tenemos, hermano, una gran bendición de poder conocer cuáles son los tiempos. Donde el Señor dejó de tratar por un momento con ese pueblo, hermano, que a los que a Él había venido. Y entonces abrió un paréntesis para los gentiles, para nosotros. Y entonces, hermano, nosotros empezamos a ser injertados. Amén. Y empezó un trato también para con nosotros. Pero el Señor aún todavía va a seguir tratando con Israel. Amén. Ok. Ahora miremos Mateo capítulo 23, versículo 37. Le dice el Señor, estas fueron palabras de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ojo, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde ahora ya no me vas a ver. Y el Señor Jesús prometió nuevamente regresar. Amén. Él volvió, hermano, Él prometió regresar. Pero, hermano, eso cuando nosotros miramos, hermano, que el Señor va a regresar en su segunda venida, esa es una epifanía que se va a dar, hermano, al final de la semana 70. Y en ese final de la semana 70, entonces durante esa semana 70, hermanos, que nos habla el libro de Daniel, el Señor va a trabajar con Israel. Amén. Pero hubo una sentencia sobre ellos. Jesús mismo estaba diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas para que estuvieras bajo mi cobertura? Pero mira lo que dice, y no quisiste. Ellos no quisieron. Y eso es una tristeza, hermanos. Ok, proseguimos. Hoy vamos a estar leyendo, hermanos, varios versículos de la Biblia. Yo espero que usted, hermano, ahí está el pendiente para que no perdamos el hilo. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, Dios deja un momentito, hermanos, en ese endurecimiento parcial, deja de tratar con Israel, y entonces cuando Él viene, hermanos, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un derecho de ser llamados y de ser adoptados hijos de Dios. Y entonces ahí entramos nosotros. Amén.
Y en nosotros que estábamos alejados de los pactos, de las promesas, de los cultos, de todas las bendiciones que ellos tenían. Y entonces nosotros empezamos, Dios empieza a tratar con los gentiles, porque recuerde, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, cuando haya entrado el hermano, se haya agotado la plenitud de los gentiles, ese trato que Dios tiene con los gentiles, con el Israel espiritual, entonces se cierra, hermano, ese paréntesis y Dios nuevamente quita la pausa y empieza a tratar nuevamente con Israel. Pero ahora nosotros, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, nosotros que estábamos alejados, hermanos, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en el Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo. Por la sangre de Cristo. Y mire, hermano, eso es algo que ya no le dije, pero aprovechando voy a hacer un paréntesis, hermano. La sangre de Cristo, ya que estamos viendo aquí la sangre de Cristo, este domingo, 12 hermanos, este domingo vamos a tener la Santa Cena. ¿Y qué tan importante es que nosotros tomemos la Santa Cena, hermanos? Porque estamos participando del pan de su cuerpo, hermanos, pero también estamos participando de la copa del nuevo pacto, de su sangre. Y dice que nosotros hemos sido hechos cercanos por la sangre del Cristo, aquella sangre que se derramó. Ahora entonces nosotros, hermanos, a través de esa sangre, nosotros, hermano, cada día, hermano, nosotros nos acercamos más al Señor. Si alguien, hermano, está pensando no tomar la Santa Cena, qué tristeza, hermano. Yo creo que es tan importante sentarnos a la mesa del Señor. Amén. Porque ahí, miren, nos van a dar esperanza. Nos van a dar, hermano, nos van a acercar a los pactos, a las promesas. Ok, proseguimos. Disculpe, hermano, que me esté moviendo mucho, pero es que hay mosquitos y sí nos están. Bueno. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ojo, ¿cómo vamos a tener esa bendición de Abraham? Porque recuerde que Abraham fue el que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. De esa descendencia, de ese linaje de Abraham, después Isaac, el hijo de la promesa, después de ahí viene Jacob, hermanos, que le cambian el nombre a Israel cuando tiene hermanos ahí en Peniel, ¿verdad? Le cambian el nombre a Israel y hermanos, después Jacob tiene 12 hijos y una hija, hermanos, y de ahí se empiezan a formar las tribus. Y de ahí viene, hermanos, ese pueblo de Israel. Pero entonces nosotros, hermano, ¿cómo podemos alcanzar las bendiciones que estábamos alejados de todo eso? Porque a Abraham le dieron una bendición extraordinaria. A los que te bendigan bendeciré y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces Gálatas, el apóstol Pablo, hermano, le está diciendo a la iglesia de Galacia, le está diciendo a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu y alcanzásemos la bendición de Abraham, pero por medio de Jesucristo. Extraordinario. Amén. Y entonces miramos aquí, hermanos, Dios y el deseo de una nueva raza. Dios siempre ha tenido, hermanos, Dios quiere restaurar lo que en algún momento se ha perdido. Esa palabra, usted investiga el prefijo re. A mí me llamó la atención que yo cuando lo fui a investigar un poquito, me llamó la atención, hermano, que decía que ese prefijo re es volver a un estado original. A mí me llamó la atención ese concepto, ¿verdad? Y entonces, cuando el hermano Dios puso a Adán y Eva en el huerto, los puso sin pecado. Los puso, hermanos, para que vivieran, fueran inmortales. A causa del pecado, hermanos, a causa de la desobediencia entró el pecado, y del pecado, hermano, entra la muerte. Y por eso a causa venimos arrastrando, hermanos, estos cuerpos de pecado.
Pero lo que quiere el Señor, hermanos, es restaurar. Y Dios quiere una nueva raza. Amén. Lo buscó en Adán, que es el padre de la raza humana. Amén. En Noé, que era un hombre con la genética sin contaminación. Usted lo mira ahí en ese esquema. En Abraham, que lo llamó amigo de Dios y el padre de la fe, y a él le dieron las promesas. Después viene Isaac, el hijo de la promesa. Después viene Jacob, y ahí, hermanos, empieza, hermanos, Dios a ese pueblo que Dios le dio la promesa a Abraham, y Dios empieza a tratar con ese pueblo, hermanos, que Dios había escogido, Israel. Pero ellos, por la dureza de su corazón, no quisieron. Y tanto es el amor que el Señor tiene, hermano, que aún a pesar de que le han vuelto la espalda muchísimas veces, Dios todavía va a tener misericordia de ellos, así como la ha tenido misericordia de nosotros, que en muchas ocasiones hemos fallado. Ok, después lo que dice Gálatas 4, 22 al 26, miremos esto. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ojo por favor a estos versículos, hermanos. Tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Lo cual es una alegoría. Es un sentido simbólico. Cuando usted va a investigar, hermanos, que es una alegoría, es cuando alguien está hablando en un sentido simbólico, en un sentido figurado. Y entonces dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, nos dice claramente el apóstol Pablo. El uno proviene del monte Sinaí, y cuando nosotros miramos, hermanos, déjeme ver aquí, permítame. Hay un versículo que se concatena, que está en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo, me parece que es el versículo 19. Sí, mire lo que dice. Versículo 18. Por lo que le voy a leer Hebreos 12, 18, por lo que está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas. Cuando está diciendo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Recuerdes, hermanos, que ahí vemos, hermanos, cuando habla de dos mujeres también, siempre el Señor hace alusión también, hermano, a la iglesia también. Pero en este caso, una representa a Agar, hermanos, que presenta, dice que proviene del monte Sinaí. Y entonces Hebreos 12, 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego. Recuerde, aquí esto usted tiene que, hermano, relacionarlo, porque ahí está hablando del monte Sinaí. Hasta hay una alabanza, decía, ahorita se me fue, ahorita la alabanza que le iba a entonar. Ahorita a ver si me acuerdo, hermano, se la canto. Y dice que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Amén. Y estamos hablando aquí, hermano, cuando usted mira, precisamente está haciendo referencia al monte Sinaí, a lo que está diciendo también el apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas. Amén. Y el versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Entonces, si hay una mujer que nace esclava, entonces su descendencia va a nacer esclava. Amén. Pero el versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y prosiguiendo con lo que dice Hebreos 12, 20, dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblado. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, cuando nosotros miramos, estamos hablando de dos pactos. Y uno representa, hermano, aquí el apóstol Pablo claramente nos está diciendo, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, hermanos, y corresponde a la Jerusalén actual, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, hermanos, es libre. Y entonces cuando nosotros miramos, también en el mismo libro de Hebreos nos habla, hermanos, de que nosotros a ese hermano, esa gracia, esa bendición de poder estar en un nuevo pacto por medio de Jesucristo, entonces, hermano, nos hace acreedores a muchas cosas, a muchas bendiciones. Amén. Y qué triste es que algunos quieran regresar al antiguo pacto, donde ese pacto, hermano, como está diciendo el apóstol Pablo, esclaviza. A Israel se le dio la ley. Amén. Se le dio la ley. Y entonces, hermanos, algunos menosprecian este pacto que estamos nosotros, hermano, este mejor pacto, un pacto donde se ha derramado una gracia por medio de Jesucristo, y quieren volverse nuevamente al antiguo pacto, hermanos. Quieren, hermanos, nuevamente empezar a hacer, hermanos, tanto ritual. Amén, que ellos quieren empezar a ponerse el talí, hermanos, a decir shalom, a empezar a hablar cosas, hermano, y no se dan cuenta que ahorita, mediante Jesucristo, nosotros, hermano, estamos en algo súper extraordinario, en una gracia que se ha derramado en nosotros. Amén. No volvamos, hermano, porque hay gente, mire, la ley era dura. La ley era dura, hermanos, pero ahora en Cristo, no que Él ha venido hermano, a abrogar la ley, sino Él vino a cumplirla. Ahora en Cristo, nosotros, hermano, podemos tener acceso a todas esas promesas que les habían dado a Israel, hermanos, al pueblo, y ahora nos las han dado a nosotros. Amén. Entonces, qué extraordinario es esto. Gálatas 3, 16 y 17 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Ojo con esto. No está hablando de simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, que mediante Jesucristo, Él vino a esta tierra, hermanos, el postrer Adán, y vino a cumplir la ley, hermanos, pero ahora nosotros como estamos en Cristo y Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, sino a cumplirla, ahora nosotros en Cristo cumplimos esa ley, pero mediante Jesucristo. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Y mediante Jesucristo a nosotros, por su sangre, nosotros que no éramos pueblo, entonces nos están dando un gran privilegio, hermano, de ser un pueblo y de injertarnos. Amén. Y entonces podemos ver, hermano, que podemos obtener esas promesas mediante Jesucristo, esas promesas que le dieron a Abraham. ¿Ok? Entonces proseguimos. Ay, hermano, espero que Dios me esté ayudando para trasladarle bien esto, hermano, y no, hermano, confundirlo. Amén. Romanos capítulo 9, versículo del 30 al 33. Mira lo que dice. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe.
sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Entonces, Israel no quiso la justicia por la fe, sino por las obras de la ley. Amén. Recuerde que cuando Jesucristo vino, ellos, hermano, los grupos religiosos, hermano, amaron tanto la ley y entonces se metieron tanto la ley que cuando el Señor vino a hacer un nuevo pacto, hermanos, ellos no pudieron entender eso porque se aferraron a la ley, a Moisés, y no se dieron cuenta que en Jesucristo, hermano, podían, hermano, encontrar ese medio. Por eso es que Jesús dice, la Biblia dice, y mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, es a través de Jesucristo. Entonces nadie, hermano, y ahorita la salvación, aún para aquel pueblo de Israel, si ellos, hermano, aceptaran la fe, aceptaran la gracia, y yo sé que algunos del pueblo de Israel, hermano, lo están haciendo, entonces ahorita toda la salvación es por medio de Jesucristo. No es por las obras, no es por la ley. Ese pacto, hermanos, vino en un tiempo, hermanos. Fue bueno ese pacto, pero hermanos, ellos no lo quisieron y no se dieron cuenta de todas las cosas, hermanos, que cuando vino Jesucristo ellos perdieron. Y aquellos que, hermanos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces, hermanos, somos beneficiados de ese mejor pacto. Ahora, mire lo que dice. Los versículos anteriores explican que Israel no alcanzó la justicia de Dios porque quiso obtenerla por medio de las obras de la ley y no por la fe, y de esa manera tropezó en la piedra de tropiezo. Miremos Romanos 10, 3 y 4, mire lo que dice: pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, mire cómo dice esto: no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces Israel tampoco quiso la justicia ni la salvación de Dios por medio de Jesucristo. No lo quisieron, lo desecharon. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. No quisieron, hermanos, alcanzar aquella justicia, como dice aquí Romanos, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Cuando ellos no reconocieron a Jesucristo, entonces, hermanos, rechazaron a Dios. Porque para ellos Jesús, cuando Jesús hablaba, hermanos, y usted lo puede ver en los evangelios, aquellos judíos que están en el libro de Juan capítulo 8, judíos que habían creído en él, en Jesús, hermano, aunque habían creído, hermano, mire, hubo una plática ahí que usted conoce, y Jesús les dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquellos dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie, porque nosotros tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Por eso entonces miramos, hermano, que la ley esclaviza, y entonces ellos estaban esclavos por la ley. Amén. Y entonces, hermano, Jesús hablando con ellos les dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces en esa plática, hermano, dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si su padre es Abraham, las obras de Abraham hicierais. Amén. Y total terminó diciéndoles que su padre era el diablo. Porque no quisieron, no se sometieron a la justicia de Dios. Es más, rechazaban a Jesucristo. Y cuando Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ellos no podían entender eso. O sea, para ellos era una blasfemia decir que Jesús era Dios. Y cuando nosotros entendemos que Jesús es Dios, la Trinidad, 3 en 1, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: porque Cristo es el fin de la ley para la justicia, para justicia a todo aquel que cree.
hermano, entonces en Jesucristo, como le decía hace un momento, Él cumplió toda la ley y nosotros entonces ahí, porque algunos todavía siguen diciendo, no, es que el sábado es el día de reposo, pero nosotros ahora, porque vino Jesús a cumplir la ley y en Él se cumplió toda la ley, y nosotros, hermano, creyendo en Jesucristo, entonces Él cumplió la ley por nosotros. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Una vez creyendo en Jesucristo, no hay necesidad de guardar un día de reposo, porque Jesucristo es nuestro reposo. Y Jesucristo nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso quiere decir, hermano, que el Señor está con nosotros todos los días. Amén. Entonces para nosotros todos los días tendrían que ser días de reposo. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Mire lo que dice Romanos 8:10. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Romanos 10:21, me voy a ir más rápido porque, hermanos, me falta bastante, un poquito, hermano, y todavía hay varios versículos. Romanos 10:21 dice, mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. También entonces fue un pueblo rebelde y contradictor hacia el Señor. Esto está impresionante, hermanos. Todo el día, hermano, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice que o no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo? Pero el punto es este: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Es decir, hermano, Dios siempre tiene planes extraordinarios. Y aunque pensemos que el enemigo viene hermanos, a echarle a perder los planes a Dios, Dios siempre, si Dios tiene un plan A, Dios no tiene que recurrir a un plan B o a un plan C. Dios siempre va a tener un plan A. Porque Dios, hermano, desde antes, aún desde la eternidad, Dios ha trazado un plan. Y eso, hermanos, difícil de entender, porque algunos en nuestro razonamiento humano podemos decir, ya entonces ya no tiene chiste, entonces lo que estamos haciendo, porque ya Dios ya determinó cómo vamos a morir, pero a nosotros nos dieron un libre albedrío para poder escoger. Por eso es cuando, hermano, me parece que fue Josué que se llevó al pueblo en 2 montes y le dijo, escojan de una vez, ¿quién quiere la bendición? ¿Y quién quiere la maldición? Entre 2 montes lo puso, el monte Ebal y el monte Gerizim. Amén. Y entonces, hermano, Dios no ha desechado a su pueblo. En la misericordia de Dios, recordemos aquel pasaje que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios no ha rechazado a Israel. Amén. A pesar de que Israel ha rechazado la justicia y la salvación de Dios por medio de Jesucristo y se ha mantenido en rebeldía y contradicción, y hermano, cuando nosotros miramos hoy actualmente las noticias y cuando nosotros miramos, hermanos, por mucho tiempo, hermanos, Tel Aviv, no sé si todavía sigue siendo, pero Tel Aviv, capital de Israel, hermanos, era una ciudad terrible, donde, hermano, le dieron rienda suelta al homosexualismo, al lesbianismo, hermanos, una situación terrible. Y entonces, a pesar de todo eso, de que ellos rechazaron a Jesucristo, han rechazado, hermano, muchas cosas y se han mantenido en rebeldía y contradicción, Él no los ha desechado, en ninguna manera los ha desechado. No los ha empujado de sí mismo y ni repudiado, ni rechazado, ni arrojado fuera de sí mismo. Por eso ahora entendemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, un pueblo rebelde, terrible, contradictorio, hermanos, terco, necio.
duro y todos los quizá adjetivos calificativos que podamos ponerle a ese pueblo. Dios siempre, hermanos, va a tener un remanente y Dios siempre va a tener misericordia. Y eso también es para nosotros, hermano. A pesar de que también nosotros, y quizás nosotros podemos caer, hermano, en una situación más complicada que aún el pueblo de Israel. Porque nosotros ya conocemos lo que le sucedió a Israel. Y a veces nosotros actuamos quizá de la misma manera. Ok, Romanos 11, 4 al 7. Mire lo que dice. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia y ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, mire, hermano, Dios siempre se va a guardar remanentes. Dios siempre se guarda remanentes. Aún en este tiempo, en este trato, hermano, aún a pesar de que Dios, hermano, le puso un pausa a Israel y empezó con la iglesia, con los gentiles, también mucha iglesia ha vuelto la espalda a Dios. Pero Dios siempre se va a guardar un remanente fiel. Y ese remanente fiel, hermanos, un día tiene que ser arrebatado para que entonces entre esa plenitud de los gentiles, hermanos, y entonces empiecen, quiten la pausa de la gracia, hermanos, perdón, quiten la pausa a Israel, se quite ese paréntesis de gracia y entonces Dios siga tratando con su pueblo. Espero que me esté dando a entender, hermano. Amén. Entonces, a pesar de que Israel ha rechazado la justicia y la salvación por la fe en Jesucristo y está endurecido, Dios por su gracia ha escogido un remanente de entre ellos, a quien se manifiesta por medio de su Hijo, lo justifica y salva. Y por eso, hermano, recuérdese que cuando estábamos hablando acerca de la plenitud, hermano, de ese proceso para alcanzar la plenitud, dice que todos hemos tomado lo que dice en el libro de Juan, todos hemos tomado de su plenitud y entonces viene una gracia sobre gracia. Amén. Entonces yo creo que en este tiempo, hermano, se va a derramar una gracia sobre gracia. Puesto que ya, hermano, estamos llegando a ese final donde ese paréntesis, hermano, está a punto de cerrarse. Ese paréntesis de gracia. Pero yo creo que en este tiempo se tiene que derramar una gracia sobre gracia. Para que aquellos, hermanos, que todavía no han puesto su vida a cuentas con el Señor, lo pongan. Ahorita estamos en ese trato, hermanos, de donde Dios está teniendo ese trato con los gentiles. Amén. Ok, Romanos 11, 16 al 19. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, refiriéndose a nosotros, hermano, olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces nosotros fuimos injertados, hermanos. Amén. Nosotros que éramos un olivo silvestre e Israel el olivo bueno, hermanos. Pero nosotros, olivo silvestre, fuimos injertados y a veces, hermanos, nos jactamos. Sabe que también, así como Israel fue desgajado y fue quitado por un momento, así muchos también. Por eso la Biblia dice, hermanos, que retengamos lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Amén. Retén lo que tienes. No te jactes, hermano, no nos jactemos de que nosotros somos demasiado inteligentes y que por eso hemos hecho esto, lo otro, hermano, alcanzado muchas cosas. Es por la misericordia de Dios. Amén. Entonces,
Mire lo que sigue diciendo. Bueno, Israel representa las ramas del olivo natural, pero algunas de ellas fueron arrancadas por su incredulidad para que nosotros los gentiles seamos injertados. Las ramas del olivo son los ungidos por el Espíritu Santo que están delante del Señor. Amén. Las ramas del olivo son los ungidos por el Espíritu Santo, y por eso es que necesitamos, hermano, precisamente ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero después de que seamos bautizados tenemos que seguirnos llenando del Espíritu Santo. Amén. Ok, me voy a brincar algunos versículos, hermano. Romanos 11:20, se los voy a ir leyendo porque ya se me está acabando el tiempo. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. Hablé, Zacarías 4:12 al 14 dice, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Mire, hermano, y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí podemos explicar muchas cosas de Zacarías, hermanos. Aún, hermano, lo que también puede ser paralelo con lo que está en Apocalipsis, cuando están hablando Apocalipsis 11 de los dos testigos. Pero aquí también hay una interpretación que se le da en Zacarías 4:12 al 14, donde, hermano, también puede hacer referencia a los dos pactos. Amén. Entonces nosotros, hermano, debemos de, hermano, anhelar y darle gracias a Dios por este pacto que estamos. Este pacto que, hermano, que es un pacto de gracia. Me voy más rápido, hermano. Yo creo que ya es, hermano, yo sé que usted lo ha entendido, pero solamente le estoy dando también los fundamentos y hermano, lo que la Biblia dice. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Israel fue endurecido en parte. Y ahí está la palabra endurecimiento. Es la palabra porosis, que significa estupidez, insensibilidad. Mire, insensibilidad, ceguera. Ceguera. Entonces ellos, hermanos, se les tiene que quitar la venda. Pero a usted y a mí ya nos quitaron una venda. También significa dureza, petrificar, callosidad. Amén. Recuerda, hermano, que cuando alguien trabaja, hermano, se le hace una callosidad, hermano, pero no es por un día para otro, como le decía, es, hermano, por la continuidad. Entonces Dios trató de muchas formas, pero por la continuidad de su corazón rebelde, se endureció y hubo una callosidad en ellos. Amén. Entonces proseguimos. Como vimos anteriormente, no todo Israel está endurecido, ni los endurecidos estarán así para siempre, porque llegará el tiempo en el que también reconocerán a Jesucristo como su Mesías para ser justificados, salvos y reconciliados con Dios. Amén. Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Porque los mismos, hermano, a los suyos vino y los mismos suyos gritaban un día, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y aún, hermano, con todo eso, por eso Zacarías nos está diciendo, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos, refiriéndose a Israel. Amén. Eso quiere decir que el Señor todavía va a tener misericordia de Israel, hermanos. Durante su endurecimiento, ellos han sido afectados por un espíritu de estupor, con ojos que no ven y oídos que no oyen. Porque recuerde que el endurecimiento tiene que ver también con la ceguera. Tremendo. ¿Y no será que en algún momento, hermanos, quizá algunos también pueden tener una ceguera espiritual? Aún, hermano, la iglesia, ese Israel espiritual, hermano, ¿no será que en algún momento también algunos pueden tener ceguera o han estado cayendo en un endurecimiento?
Yo creo que este tiempo, hermanos, se está definiendo muchas cosas. Los que van a ser salvos, los que van a ser arrebatados y los que realmente, hermanos, van a tener que también, al igual que Israel, hermanos, esa pausa va a comenzar con una semana 70, ¿verdad? Y ahí le quitan la pausa a Israel y Dios va a tratar, pero mire, hermano, a costa de qué va a ser el trato. Terrible. Por eso, para nosotros, hermano, es algo extraordinario. Salvos por gracia. Pero algunos que no quieran esta gracia y que esté tratando ahorita el Señor con la iglesia, también igual les va a pasar. Como ese pueblo de Israel que fueron endurecidos, hermano. Les hablamos, el Señor ya viene. Miren todas las cosas que están sucediendo, las señales que se están dando, hermano, las enfermedades, todas las situaciones que se están dando. Y muchos ni siquiera, hermanos, han entendido que el Señor viene pronto. Todavía piensan que esto va, hermanos, vamos a regresar a lo mismo y que esto de la pandemia se va a acabar y que en algún momento vamos a regresar todos a la normalidad, a la aglomeración de personas. Le quiero decir algo, hermano. Este tiempo es crucial. Si tú piensas que todavía, hermano, y aún en este tiempo que tuviste, hermano, esa oportunidad de estar con tus hijos, enseñándoles de la palabra, y no lo hiciste, o no lo hicimos, entonces, hermano, puede ser que también esté un endurecimiento. Y entonces algunos van a tener que ir a ese periodo tribulacionario. Amén. Pero bueno, seguimos. Romanos 11, 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. No sé si es que ese ya se los leí. Bueno, sí, versículo Romanos 11, 8. Mira lo que dice. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Pero en el versículo 7 ya no se lo leí, dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y ahí está, ¿por qué fueron endurecidos, hermanos? Por su rebeldía, pero Dios entonces les dio un espíritu de estupor. Hermano, esto está tremendo. ¿No será que también a algunos les ha dado espíritu de estupor? Bueno, Romanos 11, 26, y luego todo Israel será salvo. Mire, y luego todo Israel, mire, yo le recomiendo, hermano, que lea todo Romanos capítulo 11, y usted, hermano, ahí, hermano, tiene toda también la explicación. Yo le voy tomando por versículos, pero ahí está. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea que están diciendo que ellos todavía son unos impíos, hermano. Pero en algún momento les van a quitar esa impiedad. Y también Israel tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor. Amén. Ya voy a terminar, me quedan 5 minutos, hermano. 5 minutos. El endurecimiento de Israel terminará cuando la plenitud de los gentiles haya entrado a la salvación. No todos los gentiles, sino que solo la plenitud de aquellos que serán salvos por medio de Jesucristo. Luego todo Israel será salvo. Tampoco todos los israelitas, sino que todos los que son hijos de las promesas. Eso quiere decir que algunos sí se van a perder, hermanos. Como también ahorita, mucha gente, hermano, aún que conoció a Jesucristo, ¿verdad? Quizás se puede perder. Pero por eso seamos fieles, hermano. Romanos 9, 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire lo que dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino
en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, así como los que, hermano, los que se dicen ser cristianos, no todos van a, hermanos, a alcanzar eso, en la salvación en Jesucristo. De la misma manera en Israel. Mire cómo todo hay una concatenación, hermanos. Aún aquellos, hermanos, hay algunos que se van a perder. Algunos quizá, hermanos, que no quieran escuchar, que no quieran, hermanos, reconocer, aceptar a Jesús como su Señor, aceptar esa gracia. Hermano, pues puede ser algo terrible. Cuando termine el endurecimiento de Israel, iniciará el tiempo identificado como la semana 70 de Daniel, que corresponde a los 7 años de tribulación, y también se conoce como las 70 semanas, hermanos, como la semana 70, y hay muchos nombres como se conoce, hermanos, a ese periodo, el día del Señor, hermano, el día oscuro, y todo lo que nosotros hemos aquí, hermano, por la enseñanza apostólica hemos recibido y se lo hemos transmitido también a usted. Amén. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí está, hermano, clarito. 70 semanas están determinadas. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Recuérdense que el Señor va a establecer, hermanos, su reino también aquí en la tierra. Y Jerusalén va a ser la capital mundial. Amén. Cuando el Señor venga y establezca su reino milenial, hermanos, Jerusalén va a ser la capital mundial. Y entonces ahí en ese reino milenial, hermanos, ya previo a eso, ya el Señor ya trató con Israel para que ellos los tengan que reconocer. Y esto, hermanos, lástima que no tengo aquí, ¿verdad? Pero una línea de tiempo. Hermanos, empezando desde el momento en que el Señor viene, muere en esta tierra, ¡pum!, le traspasan su costado, hermanos. Cuando lo traspasan sale agua, hermanos. Y entonces cuando le traspasan el costado, ahí nace la iglesia. Y entonces, hermano, empieza un periodo. Como los suyos no le recibieron, empieza un periodo, un tiempo para los gentiles de gracia. Viene el arrebatamiento, el Señor viene, hermanos, en su parucía, en esa venida al secreto, se arrebata la iglesia y entonces empieza el periodo de transición con lo que miramos Apocalipsis 9, el primer ay, hermanos, y ese periodo pretribulacionario, pero después empieza el periodo de tribulación y gran tribulación, y entonces al final de la semana 70, nuevamente viene el Señor, hermanos, para que entonces, hermanos, ya previo a eso, Israel ya fue tratado, y entonces, como dice en el libro de Daniel, hermanos, ya fue tratado, hermanos, fue expiada la iniquidad, hermano, el pecado, y entonces, hermano, ahí viene el Señor Jesús para establecer su reino, a ungir al santo de los santos y que ellos también lo tengan que reconocer. Jeremías 37 dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero lo de ellos, de ella será librado. Entonces, a ese periodo de semana 70, día del Señor, hermano, día oscuro, un día de tinieblas, un día grande y terrible, también como lo menciona el libro de Joel, también se le conoce como la angustia de Jacob, por lo que está diciendo Jeremías 37. Amén. Así que, hermanitos, pues Dios va a seguir tratando. Y Romanos 11:11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su detección
y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces va a haber una plena restauración para Israel. ¿Ok? Hermanos, terminamos. Justo me pasé con 2 minutos, hermano, pero terminamos el misterio de Israel. Yo espero que me haya dado a entender, hermanos, y que no lo haya abrumado con tantos versículos, pero al final de cuentas esto es palabra del Señor, hermanos. Entonces, hermanitos, ese es un tiempo de Israel, pero ahorita es un tiempo para nosotros. Así que, hermanos, busquemos de Dios, sigamos, hermano, orando, sigamos buscando al Señor, su Espíritu Santo. Y, hermano, por favor, no desista de buscar al Señor. Déjeme hacer una oración allí en casa. Amén. Ahí, por favor, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder haber hoy hablado tu palabra. Te pido, Señor, que ese tiempo de gracia lo aprovechemos, Señor, y tengamos que seguir buscando tu rostro, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en casa y que tú sigas trabajando con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, y que aún personas que quizá se hayan alejado de ti, por favor, extiende tu mano de misericordia. Yo sé que esto está a punto de cerrarse el arca, Señor. Está a punto de cerrarse el arca y que tú sigas obrando en nosotros, mi Dios, para que no nos suceda, Señor, como dice tu palabra, así como en los días de Noé, Señor, que comían, bebían, se casaban y estaban en una situación terrible, Señor, que no tenga que pasar así con nosotros. Gracias, papito, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho, hermanos, y el día viernes tenemos nuestro servicio virtual, hermanos. Vamos a continuar con lo que empezamos el día domingo, la conspiración familiar, y así que, hermano, el día viernes nos vamos a estar mirando. Y el día domingo es culto de Santa Cena, recuérdese, hermano, y algo bien importante, hermano, cada quien debe traer sus elementos, su pan y su vino. No sé cómo le puede hacer usted, se los trae en una bolsita, ¿verdad? Se trae su jugo, ¿verdad? Hermano, su galleta, ¿verdad? Hermano, y por favor, cada uno de nosotros vamos a traer nuestros elementos. Así que si usted viene con su familia, hermano, véngase y venga preparado con los elementos. Amén. Así que, hermanos, Dios me los bendiga mucho. Cuídense mucho, hermanos, y nos estamos viendo el día viernes, si Dios lo permite. Bendiciones.